Conferencia magistral esta mañana y es una pregunta este título: ¿Cambio global y crisis urbana y las ciudades mexicanas? Será dictada por el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta. Alfonso Iracheta Cenecorta, arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en planeación urbana por la Universidad de Edimburgo, Escocia, doctor en estudios regionales por la Universidad de Varsovia, Polonia. Se especializó en planificación regional del desarrollo en Buenos Aires, Argentina, en administración urbana en Río de Janeiro, Brasil, en la Fundación Getulio Vargas, y en Medio Ambiente y Desarrollo en México, editor, articulista y conferencista. Fundó la maestría en Planeación Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en 1986. Fue director fundador de la Escuela de Planeación Urbana y Regional, hoy Facultad de la UAM, en 1986-1988. Fue director general de Planeación del Gobierno del Estado de México de UN Habitat 2003-2004. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales, ProUrba, del Colegio Mexiquense. Mantiene sus labores de consultoría en temas de planeación y desarrollo. Es miembro fundador de la Red Interinstitucional sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina, RIDEAL. Coordinador nacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, RMCS. Cambio global y crisis urbana y las ciudades mexicanas. Está con nosotros el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta. Bienvenido, maestro. Gracias. Necesita Muy buenos días. Permítanme agradecer esta oportunidad que nos ofrece RIDEAL, nuestra red de investigación y de análisis sobre el fenómeno metropolitano en América Latina y en Europa, así como a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque tenemos nuevamente la posibilidad de debatir sobre uno de los temas que más, de manera más crítica, están afectando la vida social en nuestro país. Y me refiero evidentemente a este proceso acelerado, salvaje de urbanización que hemos tenido en México y que, no obstante las múltiples llamadas de atención, prácticamente no encontramos todavía el camino para decir ya a partir de ahora es claro que la ciudad mexicana es un asunto de alta prioridad para el debate público, para el debate empresarial, para el debate social. Lamentablemente no estamos todavía en esa condición. Y por eso es que aprovechando esta oportunidad y el tema de la reunión, me permití preparar esta presentación que tiene varios enfoques. Por una parte, hace una especie de revisión de qué es lo que está pasando a nivel global. Creo que el enfoque territorial a nivel global también está en una crisis que no está claro de ninguna manera cómo vamos a orientarlo. En efecto, coincido con Puig, el tema es hablar ahora de redes de ciudades, inclusive por encima de naciones. En muchos casos, no en todos, pero en muchos es real. Sin embargo, ¿quién controla? ¿Quién está a cargo de todos estos procesos? ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? La realidad es que no tenemos claridad. En el caso mexicano, más grave aún, se enfocaría yo esta idea del México urbano, pero también la crisis que estamos enfrentando en nuestro país y finalmente
me enfoco a una sola de las orientaciones del qué hacer, y esta se refiere a las transformaciones institucionales. No me meto más en otros temas, no hay tiempo ni condiciones para hacerlo, pero me parece que este enfoque institucional, daré la argumentación de por qué creo que es un camino que hay que enfrentar. En primer lugar, tendríamos que reconocer que el mundo ha cambiado y que constantemente la ciudad está en una transformación sistemática. Hoy estamos hablando de una ciudad totalmente diferente. De hecho, ya el término ciudad empieza a ser un tanto obsoleto. Ya se empieza a hablar de otros términos muy complicados, pero que tratan de explicar los nuevos fenómenos, porque ya no tenemos la ciudad delimitada, controlada, que sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba. Ahora estamos hablando de espacios con una delimitación casi imposible de hacer, donde participan una gran cantidad de actores sociales y particularmente un conjunto de gobiernos que no alcanzan a planificar, a ordenar, a tener una visión integrada de estos procesos. Hablábamos en el pasado de sistemas piramidales, rango, tamaño de la ciudad. Hoy hablamos de otra cosa, hoy hablamos de ciudades que se encuentran vinculadas unas con otras y que independientemente de su tamaño, sino más bien por su presencia, por su influencia, nos plantean nuevas formas de desarrollo urbano. Entonces ya no es la frontera administrativa, ya no son las razones que tradicionalmente nosotros considerábamos, sino las intensidades en los flujos, las relaciones, cómo se influencia una ciudad a otra, lo que está teniendo mayor fuerza. Por lo tanto, espacialmente la hora global nos está creando otras centralidades, estas nucleares o estas polinucleares. Pero la pregunta que me parece inicial, importante, es quién está planificando, quién está gobernando estos territorios. Finalmente tenemos dos grandes procesos, simplificando el concepto: aquellas ciudades que están teniendo una influencia real, aquellas ciudades que han entendido cuál es el papel que tienen en este mundo, están tomando decisiones hacia adentro que luego se expresan en relaciones hacia afuera. Y por otro lado están estas ciudades que se están hinchando. Y tenemos que partir de reconocer que las ciudades mexicanas, y diría todas las ciudades mexicanas, que intentan tener una presencia externa importante que no pasaría de 4, zona metropolitana del Valle de México, zona metropolitana de Monterrey, Guadalajara y Cancún, las 4 están más en un proceso de hinchazón que en un proceso de desarrollo. Y esto deberíamos tomarlo muy en serio. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí planteo algunas ideas con relación a la ciudad global y a lo que podríamos denominar la megaciudad, la que parte de un proceso más lógico, histórico de desarrollo, o la que se hincha por la inmigración y por el precarismo, la que tiene una cierta disciplina urbanística que trata de ponerse de acuerdo y ordenar su territorio para hacerlo más eficiente, o aquella que crece simplemente por los dictados de los mercados inmobiliarios. No quiere decir que la ciudad francesa, o no quiere decir que Barcelona o cualquier otra ciudad que nos parezca interesante no crezca por la presión de los mercados inmobiliarios. Claro que crece por la presión inmobiliaria, pero crece bajo ciertas reglas y principios que son aceptados por todos, simplemente porque el propio negocio inmobiliario entra en crisis en una ciudad que está abandonada, en una ciudad que está desordenada. Esto todavía no ocurre en la ciudad mexicana. La ciudad que podríamos denominar global es una ciudad que le preocupa profundamente el Estado de Derecho. La calidad de vida tiene que estar asociada siempre al respeto a los arreglos institucionales. La sociedad que respeta las reglas de convivencia convive mejor. La sociedad que tiene dificultades para esto entra en procesos críticos, en el caso nuestro claramente dos: el de la informalidad en casi todas las actividades, no solamente en la economía, y el de la inseguridad. Desarrolla la infraestructura, la ciudad global. La infraestructura es el instrumento físico que utilizamos para poder hablar de competitividad, de complementariedad, de eficiencia, de eficacia, de posibilidades de atender las necesidades del crecimiento y del desarrollo. Nuestras ciudades viven en una eterna lucha por apenas completar la infraestructura básica, y qué decir de las nuevas infraestructuras. La ciudad
global desarrolla sistemas de movilidad en